¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Pues la idea es ir aprendiendo cosas. Entonces, pues esto va a ser actuario 1%, un paso a la vez. Entonces, pues quiero comentarles de qué se va a tratar. Esto es con el objetivo de ir aprendiendo, de prepararse para los exámenes, de aprender cosas sobre actuaría, ir leyendo. Hay algunas cosas que no sabemos, que no sé. Entonces, pues la idea es ir aprendiendo a medida que va pasando el tiempo. Entonces, la idea del 1% es que tenemos algo de conocimiento, pero no lo sabemos todo. Entonces, pues la idea es ir aprendiendo y con el paso del tiempo, pues ir teniendo más conocimiento en este campo. Entonces, vamos a mirar unas notas que, que hizo otra persona y vamos a revisar libros de actuaría y vamos a revisar cosas. Y pues nada, comencemos y esperemos que nos vaya bien en este primer video. Entonces, primero, pues estas son las notas que encontré. Es de Alarcón y pues Edgar Gerardo Alarcón González. Acá él tiene como varias temáticas. Me encontré esto por azares de la vida. Entonces, pues acá está teoría del riesgo, está R Markdown, está finanzas, probabilidad, estadística. Pero, pues digamos, estos es como los conceptos básicos. Entonces, pues la idea es enfocarnos en esto y leer como lo que él hizo. Entonces vamos a ir a las notas originales. Y pues igual él las tiene acá en esta parte, en látex, por si las quieren mirar también. Entonces, pues ahí yo voy a dejar esto como en la descripción del video. Pues si le quieren echar una ojeada. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando y pues comencemos. Entonces, pues dice conceptos básicos y preliminares, teoría del riesgo. Y pues acá viene la introducción. La actividad aseguradora está difundida en el mundo entero. Son de uso corriente los seguros de automóviles, incendios, robos, vida, etcétera. Esta actividad responde a la incertidumbre que materiales como la incertidumbre que sienten los individuos ante ciertas situaciones que pueden provocar distintos daños, tanto materiales como personales. El miedo a la posibilidad de que ocurran dichos acontecimientos se intenta eliminar mediante la compra de un seguro que compensará al asegurador en caso de producirse algún daño, o sea, si uno se estrella o si le roban el carro o si la casa se incendia o ese tipo de situaciones que no son nada agradables. Entonces, la base de esta actividad radica en la existencia de un equilibrio entre la prestación que hará la compañía de seguros y las contraprestación que ella recibe del asegurado. Entonces es como un contrato en el que yo le digo, bueno, usted me va a cubrir esto y yo a medida le voy a ir pagando cierta cantidad de dinero para cuando me llegue a ocurrir un accidente, pues tengamos como que solventarlo. Entonces, pues acá nos va a contar algo de historia, algunos antecedentes históricos. En sus inicios, el seguro era una forma de solidaridad entre los miembros de una comunidad. Consistía en un fondo o bolsa en la que todas las personas depositaban parte de su dinero con el capital que acumulaban entre todos. Se pagaban los daños que sufrían algunos de ellos. Por ejemplo, antiguamente existían algunos puertos la costumbre de que todos los armadores de esos barcos que hacían una determinada línea aportaban a un fondo común una cantidad de dinero en función del número de navíos que poseían. Aquellos armadores cuyos barcos se hundían o eran saqueados por piratas recibían una compensación económica procedentes del fondo común para poder adquirir otro barco para continuar su actividad laboral. Entonces, ¿qué pasaba? Iban dando dinerito y ahí estaba el riesgo de que los robaran, de que hubiera mal tiempo en su zona de comercio y se hundieran los barcos o algo les pasara, entonces podían tener como ese dinero para volver a comprar otro barquito. Dice, la ciencia actuarial tal y como se concibe comienza en el siglo XVII. Durante este periodo, las necesidades comerciales dieron lugar a operaciones que acarreaban un interés compuesto. Los seguros marítimos eran algo habitual y el cálculo de las rentas vitalicias comenzaba a aparecer.
Este tipo de operaciones requería algo más que el juicio intuitivo y comercial de los primeros aseguradores. Uno de los pilares de la ciencia actuarial fue la teoría de probabilidades. La base de análisis estadístico en el seguro fueron establecidas por Pascal en 1654 en colaboración con el también matemático Pierre de Fermat. Otro de los pilares es el concepto de las tablas de vida, basadas en las investigaciones sobre la mortalidad. Las primeras tablas son debidas a John Ground en 1662. En 1693, Edmund Halley, matemático inglés, publicó un famoso documento describiendo la construcción de tablas de vida completas a partir de la hipótesis de estacionariedad de la población, así como el método de variaciones de las rentas vitalicias, que es en esencia el mismo que se utiliza hoy en día. Y pues estas tablas, las tablas de Halley, se utilizan por la mayoría de las compañías de seguros inglesas creadas durante el siglo XVIII. En el presente siglo, la ciencia actuarial se enriquece con las aportaciones de las matemáticas de seguros no vida, la teoría estadístico-matemática de la estabilidad y la moderna teoría de la decisión. Entonces acá nos va a mostrar algunos términos que se utilizan mucho en seguros. Entonces dice, algunos términos de seguros. La actividad aseguradora, como cualquier otra que supone una especialidad, tiene su propia forma de expresarse, una jerga. Vamos a ver una serie de términos de uso frecuente. Entonces, ¿qué es el seguro? Entendido como contrato, es el convenio entre dos partes, la compañía y la entidad aseguradora por una parte y el contratante por otra. Entonces la persona que le dice a la compañía de seguros, venga, présteme su servicio, y la compañía que dice, oiga, le voy a dar este servicio, mediante la cual la primera se compromete a cubrir económicamente la pérdida o daño que el asegurador pueda sufrir durante la vigencia del contrato. La obligación del asegurado es pagar a la firma del contrato el precio del seguro total o parcial. Es, digamos, si se choca el carro, pues no sé, las reparaciones, pero digamos, si se muere una persona, pues se le hace el seguro total sobre el monto que hayan acordado. Riesgo es la posibilidad de pérdida o daño. El hombre desde que nace vive con la constante amenaza de enfermedades, accidentes, muerte, etc. De la misma forma, sus propiedades pueden sufrir incendios, robo, etc. Siniestros, ¿qué son los siniestros? Es la concreción del riesgo, o sea, que pase. Por ejemplo, un incendio que destruye una fábrica, el robo de las mercancías, muerte en un accidente, etc. El asegurador es la persona jurídica que suscribe el compromiso de ofrecer la protección indemnizatoria cuando se produce el siniestro. Como quien dice, el que paga. Un asegurador es una sociedad anónima, una mutua de seguros, cooperativa, etc. Para que una empresa pueda ejercer legalmente como aseguradora debe tener una autorización que concede la autoridad correspondiente. Asegurado es la persona titular de interés asegurado, es quien sufre el perjuicio económico, o sea, al que le pasó la situación de choque, al que le pasó el incendio, al que le pasa todo tipo de cosas en sus bienes. En caso de que ocurra el siniestro o la persona cuya vida o integridad física se asegura, y por tanto quien perciba la indemnización en caso de que un siniestro afectase al objeto asegurado. Concepto en el caso de seguros de vida en que reciba la indemnización en caso de muerte el beneficiario. Entonces yo compro un seguro de vida y pues para que a mi hijo o a mi esposa les quede algo, yo me muero, son los que van a estar beneficiados de ese tipo de póliza. Beneficiario: cuando se asegura la vida o la integridad física de una persona, puede designarse a otra persona para que reciba la indemnización, que es el beneficiario. Póliza es el documento en el que se plasma el contrato de seguro. Tiene dos características, las que hacen especialmente importante. Es la prueba de que el contrato existe y es la normativa que regula las relaciones entre los contratantes. Consta básicamente de tres partes. La primera, condiciones generales. Son una especie de serie de cláusulas iguales para todos los contratos de la misma modalidad. Incluyen deberes y derechos
forma de atención del siniestro, riesgos cubiertos, etc. La segunda, condiciones particulares, son las que individualizan cada contrato de seguros, incluyendo los datos personales del asegurado, las características del riesgo que se asegura, incendio, robo, y esto importe de la prima. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, estas generales es, o sea, en los clausulados dice como, usted no puede hacer actos heroicos, entonces como que si usted se sacrifica por otra persona y ¡ta! Llega un golpe y lo mata, un disparo, proyectil, entonces, pues nada, eso no lo va a cubrir porque lo decían las cláusulas. Condiciones particulares son las que individualizan cada contrato, o sea, ya es muy específico si la persona tiene alguna enfermedad, si tiene cáncer, o sea, se le aumenta como ese coste, ¿sí? Porque pues ya tiene otras implicaciones, entonces pues toca mirar ese tipo de cosas. También si deja, o sea, si vive en una zona, entonces como que puede aumentar. Entonces es ese tipo de condiciones particulares. Y condiciones especiales aparecen en algunas pólizas y suponen una adaptación para determinados casos especiales si hay unas condiciones generales para todos los seguros de robo, pero dadas las características que pueden tener el seguro de robo, las joyerías, se crean para este tipo de establecimientos unas condiciones más especiales. Y ahora la prima, que es dinero. Es el precio del seguro. Es la cantidad de dinero que el asegurado paga para que a cambio el asegurador pague en caso de siniestro. La prima es por lo general para una vigencia anual de seguro, aunque excepcionalmente puede pagarse por una sola vez. O sea, digamos, yo digo, listo, voy a pagar de completo y ya, listo, me deshago eso y quedo cubierto durante cierta cantidad de tiempo, dependiendo de lo que sea el contrato. Para la cobertura de varios años. Prima única en seguros de vida y también por una vigencia menor de un año. Prima a corto plazo, como es el caso de un viaje, transporte, mercancías, etc. Entonces se han visto que cuando uno va a ir a hacer esquí o a hacer algo arriesgado, pues le dicen, no, oiga, le recomendamos que compre un seguro, pues por si pasan ese tipo de accidentes, pues usted tenga cómo cubrirse y pues usted pueda recobrar, digamos, si se lesionó una pierna, entonces pues pueda recobrar la movilidad, le paguen las terapias, o sea, dependiendo de lo que se haya acordado. ¿Qué clases de primas hay? Prima de riesgo, llamada también prima pura, natural, matemática o estadística, es la cantidad necesaria y suficiente que el asegurador debe percibir para cubrir el riesgo. Nace el concepto de esperanza matemática como precio justo de una eventualidad. Prima de tarifa, también llamada prima comercial, es la prima de riesgo más los recargos. Estos recargos son de varios tipos: gastos de administración, sueldos, alquileres, locales, lo que es la luz, lo que es el agua, y gastos de adquisición que son formado básicamente por la comisión que se paga al corredor o al intermediario, y margen de beneficios, que son los cargos asignados a la utilidad razonable del asegurador. Dice, prima de facturación es la prima de tarifa más los recargos de ley, como lo son los impuestos sobre la prima, los derechos de emisión y otros agregados, y ordenados a disposiciones legales, así como los intereses de financiación en el caso de que el asegurador otorgue facilidades de pago fraccionando de la prima anual. Listo, clasificación de los seguros. Entonces, los seguros se pueden clasificar en dos grandes grupos: seguros de vida y seguros no vida. Los seguros de vida es aquel en el que una entidad aseguradora se compromete, mediante el cobro de una prima única o periódica, a pagar la prestación convenida en el caso de que se cumpla la circunstancia prevista en el contrato, que la persona o las personas que se han sido aseguradas fallezcan o sobrevivan un periodo de tiempo determinado. Existen distintas modalidades de seguros de vida: seguros de vida en caso de muerte, seguros de vida en caso de vida y seguros de vida mixtos. Los seguros no vida van dirigidos a cubrir daños materiales que ocasionan pérdidas económicas, como el choque de un carro, que se incendió una casa o lo que sea. Lo más frecuente son los automóviles, incendios, robos, etc. En este caso, las prestaciones o indemnizaciones están en función de la cuantía del daño.
Y pues acá dice distribuciones clásicas en teoría del riesgo asociadas al monto de una pérdida. En esta materia se busca modelo en general las posibles pérdidas monetarias que puedan haber bajo diferentes contextos. De manera general, vamos a ver un riesgo monetario asumir tiene dos principales componentes. Entonces, sea Y la variable aleatoria continua con severidad y sea N la variable aleatoria discreta con frecuencia, que este es el número de siniestros. Y acá pues nos va a explicar qué es la severidad. La severidad busca modelar pérdidas en términos monetarios a diferencia de la frecuencia, la cual modela la cantidad de siniestros que puede haber de cierto riesgo. Primeramente vamos a trabajar con la severidad. Al ser Y una variable aleatoria que mide la severidad, o sea las pérdidas, de un riesgo monetario. En general se busca que Y sea una variable aleatoria, no negativa y continua. Claramente esto puede venir dependiendo del tipo de riesgo que se esté modelando, pero usualmente el dinero se comporta de forma continua. Y acá nos va a dar un ejemplo. Entonces se busca modelar cuánto hay que pagar si un coche nuevo cuesta, qué pena, $595,000 y este sufre algún siniestro. El problema puede ponerse tan complicado como lo desee, eso sí, digamos como en la parte matemática pues es utilizada, pero a veces las tasas de interés, que el problema cambia alguna cosa, que hay algunas excepciones, que se paga de más, que no alcanzó a pagar. Hay muchas cosas para considerar en esos problemas. Sin embargo, y a priori podemos proponer sea X el monto a pagar si el coche sufre un siniestro y X tiene una distribución uniforme de 0 y 595. O sea, 595,000, ¿sí? Y esto me dice que es la severidad. Entonces, detalles pequeños, reparaciones y pérdida total. Este de pérdida total es se chocó y el carro se volvió absolutamente nada y toca comprar carro nuevo porque pues no hay no hay forma de volver a poner a funcionar la máquina. Y esto puede ser que se rayó o se chocó y como se dañó una luz o cosas así. Y pues las reparaciones es pues como un poco más ya elevado, como que se chocó y se rompió una puerta, entonces pues el seguro tiene cierto tope inferior, entonces ahí ya decide si asume usted el costo o si va y dice, no, venga, la aseguradora, yo tengo este seguro, por favor cobra. Eso por este tipo. Más páginas. Familias paramétricas para modelar el monto del riesgo. Cuando hablamos de las siguientes distribuciones durante el curso, estaremos usando las siguientes parametrizaciones, salvo que se indique lo contrario. Entonces, cuando hablamos de las siguientes distribuciones, bueno, esto ya lo leí, es ideal que exploren las siguientes distribuciones analizando los cambios en sus parámetros, si son de escala, forma, localización, sus diferentes parametrizaciones. Y esto se me hace importante notarlo porque pues hay algunos textos, digamos, dicen, no, la esperanza es lambda, entonces acá lo cambian 1/lambda, pues para que todo funcione bien. Entonces, según esto dice que X tiene una distribución exponencial con parámetro lambda, lambda mayor que 0, y su función f de x es lambda e a la menos lambda x para x mayor que 0. Después dice f de x es igual a 1 menos e a la menos lambda x para x mayor que 0 y la esperanza es 1/lambda, la varianza 1/lambda cuadrado y la de momentos es lambda sobre lambda menos t para t menor que lambda. Y pues acá nos dice, muy bien, acá está lambda, tum, y si el lambda empieza a crecer, pues ya empieza acá. Entonces se va elevando a medida que nos vamos acercando a cero y pues va disminuyendo, se está llegando a cero pues acá en esta cola. Dice la gama de parámetros n y lambda con n mayor que 0 y lambda mayor que 0, pues acá está su función. Acá dice que n tiene que ser entero, esta es la sumatoria desde k igual a 0 hasta n menos 1, lambda x a la k sobre k factorial.
Acá la esperanza es n sobre lambda, la varianza n sobre lambda cuadrado y la de momentos es lambda sobre lambda menos t a la n. Y pues acá nos va cambiando, dice, si alfa es 10 y beta es 0,5. Si alfa es 20 y beta es 0,5. Entonces estas son las diferentes que a medida que nosotros mantenemos beta constante y vamos cambiando el alfa, pues miren cómo se va comportando. Si mantengo el beta constante y aumento mi lambda, si ven que este pico se está moviendo hacia la derecha, eso es lo que está pasando. Ahora me dice, mantenga el alfa constante y empiece a mover el beta. Entonces miren, tenemos más cerca a 0, 5 y no tanto, no hay desplazamiento. O sea, si se dan cuenta que si aumentamos el alfa, acá se va desplazando hacia la derecha y acá no hay un desplazamiento tan significativo, pero sí está disminuyendo la altura, o sea, el pico, cuando movemos los beta. Igual acá está la log normal. Estos son parámetros mu y sigma cuadrado. También acá está como las ilustraciones. Seguramente vamos a ver si acá en las notas que él tiene. Teoría de riesgo. Conceptos básicos y preliminares. Notas originales. Y acá hay un PDF. Vamos a ver si acá, si nos carga, se puede ver un poco mejor. Está la Weibull. Acá pues está mostrando las dos funciones, la esperanza y la varianza. También el comportamiento de cada una de ellas. Viene la Burr, la Pareto. Creo que acá tiene todas las funciones. Pareto 1. El paquete para actuar DR llama como Pareto 2 o bien Pareto de la distribución, aquí marcada como Pareto. Revisar script. Bueno, acá también en alguna de estas carpetas, distribución asociadas al monto de pérdida. Y modelación de riesgos, actuario, actuas. Y bueno, acá dice ajustes de funciones de probabilidad. Y vamos a continuar con esta parte. Dice, ahora veamos cómo se hace un ajuste de modelos de distribuciones de riesgo en una situación donde tiene datos reales. Cuando se dispone de un conjunto de observaciones pertenecientes a una determinada variable aleatoria con distribución desconocida, lo primero que se conviene hacer es tratar de identificar alguna distribución teórica, modelo que pudiera ajustar bien dichas observaciones. En otras palabras, se trataría de comprobar si estos datos se distribuyen de acuerdo a alguna distribución conocida, gamma, Pareto, log normal, binomial, Poisson, Labour, etc. Pues ello facilitaría la relación de interferencia sobre la población. Este proceso se realiza mediante tres etapas básicas. Reconocimiento de la familia de modelos densidades subyacente a los datos. Estimación de los parámetros que determina la densidad particular de estas familias que ajusta los datos recabados. Verificación de lo adecuado del ajuste del modelo a los datos. Y acá dice reconocimiento del modelo. Esta primera etapa combina el conocimiento previo que el usuario posee sobre los datos a modelar, con las diferentes técnicas de estadística descriptiva que puedan determinar, por ejemplo, forma de densidad subyacente, simetría de la densidad, unimodalidad, multimodalidad de la densidad, forma de función de distribución, porque dado que la mayoría de los casos los usuarios tienen algún conocimiento sobre el modelo que pudo generar la información, ya sea por experiencia empírica o por la literatura del área particular de la aplicación. Un buen principio es tomar en cuenta esta opinión, complementarla con las descripciones gráficas. Entonces por eso es que tenemos los datos y queremos ver un gráfico a ver cómo se está comportando. Y numéricas que proporciona el análisis descriptivo de los datos. Es aquí donde nos interesa realizar algunas herramientas estadísticas
que nos permitan identificar y comprobar si la información o los datos, variables aleatorias en cuestión, siguen alguna distribución. En esta parte hablaremos de las propiedades estadísticas que tienen las variables aleatorias, que pueden caracterizarlas con la finalidad de lograr reconocerlas a partir de datos con los que contemos. A continuación algunas. Entonces, métodos numéricos, medidas de tendencia central, media, mediana y moda, medidas de dispersión, varianza, desviación estándar, rango, rango intercuartílico, coeficientes de variación, medidas de forma, sesgo, kurtosis, forma de función de distribución. Y para los métodos gráficos tenemos histogramas, diagramas de tallo, diagramas de hoja, boxplot, curvas suavizadas de densidad, curvas de función de distribución empírica, gráficas de probabilidad. Y a continuación hablaremos de alguno de estos métodos. Entonces dice la moda de una función de densidad. Entonces recordemos que la moda de una variable aleatoria x la definimos como un punto x sub 0, tal que f de x sub 0, que es el punto que nosotros estamos diciendo, es mayor o igual que f de x para todo x que pertenezca a este sub x. Y pues acá nos va a dar un ejemplo. Entonces, la moda de una densidad gamma, entonces tiene dos parámetros, está dada por la siguiente. Y acá nos muestra su función. Entonces dice, calculemos la derivada, entonces pues a esto le saca la derivada y seguramente le va a dar esto. Luego igualamos a 0 para encontrar el punto crítico. Y finalmente obtenemos que pues si esto es 0, pues ya. O sea, lo que va a hacer es esto, es 1 sobre esto, seguramente aplicará logaritmo y para quitar este n-1 y este pues ya lo pasa acá a dividir. No sé si lo ven y si algo me preguntan ahí en los comentarios. Ya me cuadra que si le da. Entonces si tiene un conjunto de datos, el de sub i, con i de 1 hasta n, y pudiera trazar una función de densidad empírica. Si yo sospecho que estos datos tienen una distribución asociada a gamma, entonces su moda debería verse algo así. Entonces la moda tendría que cumplir esto. De tal manera que al ver esto podamos sospechar que la información que tenemos realmente proviene de una distribución que nosotros proponemos. Existen distribuciones que tienen dos o más modas. Aquellas que tienen dos son las llamadas distribuciones bimodales. Es posible que una distribución de este estilo sea provocada por una mezcla de variables aleatorias. Una mezcla es una variable aleatoria, digamos z, cuya función de densidad es una combinación lineal de funciones de densidad de otras dos variables aleatorias. Entonces, digamos, tenemos x y y, de manera que tomando a y b que pertenecen al intervalo 0, 1, abierto, con a más b igual a 1, tenemos que f de z sería a de f de xt más b de f de yt. Recuerde que x y y son dos variables aleatorias diferentes. Pueden ser iguales, pero pues acá lo hacen entender de esa manera. Dado como resultado que la función de densidad z tenga un comportamiento similar al siguiente. Entonces acá sería una, la que sería de fx, y acá sería la de y. En el script mezclas pues se puede ver. Coeficiente de asimetría. Y yo creo que iremos parando para pues que no queden tan largos los videos. Cx es una variable aleatoria. El coeficiente de asimetría usualmente se denota como alfa y se define como alfa la esperanza de x menos mu de x al cubo sobre sigma al cubo de la variable x, donde mu de x es la esperanza de x y sigma de x es la raíz de la varianza de x. Este número es de interés ya que gracias a él podemos describir de manera teórica
la forma de la densidad de una variable aleatoria. Dice, da una muestra aleatoria x sub i y de 1 hasta n podemos obtener el coeficiente de asimetría de forma empírica o muestral, simplemente tomando bueno, supongo que dice las estimadoras de la media y la varianza que ya conocemos. Para la esperanza tenemos que es 1 sobre n de la sumatoria de los x sub i de igual a 1 hasta n. Entonces, en palabras fáciles, sume todos y divídalo entre la cantidad de esos que acaba de sumar. Y para la varianza tenemos insesgado 1 sobre n menos 1 de cada uno de los que tenemos, de los x sub i, menos este x que tenemos acá, que sería el x barra. No sé si se puede ver un poquito mejor acá. Sí, ya. Ay, se me fue. Ay. Acá está. Entonces, este es el x barra. Entonces es el xi menos el x barra, que fue el que tomamos anteriormente, elevado al cuadrado, y haces la sumatoria. Y máximo verosímil es, ya si se dan cuenta, esto es muy similar. Este sería cuando es insesgado n-1 y este es 1 sobre n. Igual. Igual a 1 y igual a 1 hasta n de x sub i menos x barra al cuadrado. Por lo tanto, el coeficiente de asimetría queda definido como sigue: 1 sobre n de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de x sub i menos x barra al cubo, y lo dividen entre la varianza elevado a la 3 medios. Entonces acá podemos ver que esta es la varianza que dice acá. A eso pues lo elevamos a la 3 medios. Dice, dado un valor de alfa, entonces si el alfa que obtuvimos es mayor que 0, entonces la distribución es asimétrica positiva o asimétrica a la derecha. Si el alfa es igual a 0, entonces la distribución es simétrica, es igualito de acá e igualito de acá. Y si es menor que 0, entonces la distribución es asimétrica negativa o asimétrica a la izquierda. Listo. Vamos a dejar hasta acá y el coeficiente de kurtosis lo veremos en la siguiente. Espero que les haya gustado esta primera parte y seguiré subiendo videos, pues así, leyendo y charlando y más o menos investigando. Y lo que no sepamos, pues lo miramos en internet o lo buscamos en ChatGPT o utilizamos cualquier tipo, pues para ir entendiendo, porque pues esa es la idea. Adiós.